fundamental porque, claro, entra para hacer el comentario de texto, ¿vale? Tenemos que diferenciar muy bien lo que son los decretos liberales y lo que es la Constitución de 1812, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa son los decretos, ¿vale? Los decretos los tenéis aquí, los tenéis aquí. Los decretos son leyes, digamos, que ha aprobado la autoridad competente. En este caso, pues los diputados, por mayoría, han aprobado esta serie de cosas, ¿vale? Yo os la he enumerado ahí y entonces, bueno, ya estuvimos explicando un poquito, creo recordar, ¿no? Una cosa es, la primera, la abolición de los señoríos, es decir, el régimen señorial. Si decís simplemente que se ha abolido el régimen señorial, estupendo. Es decir, lo que quiere decir esto es que se ha terminado el régimen feudal, el sistema feudal. ¿Y cómo era el sistema feudal? Pues el sistema feudal consistía en que un señor, ¿vale?, que tenía una serie de tierras, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a este noble que tiene este conjunto de tierras, no solo tiene la propiedad de esas tierras, sino que todo lo que ocurre en esas tierras, él tiene, digamos, lo que se conoce como el poder jurisdiccional o lo que se llama señorío jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese noble puede cobrar impuestos, puede impartir justicia, puede incluso hasta reclutar tropas, ¿vale? Las famosas levas nobiliarias, pero claro, como estamos ya en el tránsito de acabar con el antiguo régimen digamos, al nuevo régimen liberal, pues todo esto, lógicamente, pues quedaba como muy antiguo, por lo tanto había que terminarlo. Habría que acabar con él. Entonces, sí que van a dejar que esta persona tenga la propiedad de la tierra, pero simplemente la propiedad. Lo que entendemos hoy por propiedad, ¿de acuerdo? Pero ningún poder asociado a esa propiedad, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa acabar con el régimen señorial, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, pues bueno, se suprime la Inquisición, ya sabemos lo que es la Inquisición, lo hemos visto en temas anteriores, pues nada, se suprime porque se considera que claro, que era una institución medieval y bueno, había causado pues muchos juicios que a veces pues simplemente por temas a lo mejor, yo qué sé, pues de opinión y tal, pues eran acusados de brujería. En esta época pues ya empezaba a verse eso un poquito como muy antiguo. En tercer lugar, pues vamos a empezar a ver la desamortización de los bienes de manos muertas. Ya hemos visto en 1798 la primera desamortización, que la hace en tiempos del Carlos IV, el señor Godoy, para, bueno, pues para sanear la hacienda, es decir, para obtener recursos para el Estado. ¿En qué consiste esto? Desarrollaremos un tema en concreto de las desamortizaciones porque tenéis un texto EBAU. Vale, esto consiste simplemente en expropiar las tierras a la Iglesia, es decir, quitárselas, automáticamente pasan al Estado, a ser propiedad del Estado, es lo que se conoce como la nacionalización de esas tierras, es decir, es de la nación y por lo tanto es el Estado quien gestiona su propiedad. Y posteriormente, pues el Estado la va a la va a vender en pública subasta, ¿vale? De tal manera que con los recursos que obtenga, pues, bueno, pues soluciona un poquito los problemas económicos, ¿vale? En tercer lugar, pues van a suprimir los gremios, ya también lo vimos en otros temas anteriores, cómo los gremios controlaban toda la actividad económica, estaba perfectamente regulado los precios, la jornada laboral, es decir, no había libre competitividad, digamos, cada oficio estaba perfectamente reglamentado y no se podía salir de ahí. Así que lo que van a pedir va a ser la libertad de todo, de producir lo que quieran, la cantidad que quieran, al precio que quieran, comerciar con quien quieran, ¿de acuerdo? Entonces hay que acabar con los gremios. Y por último, pues también se va a acabar con la Mesta, que era otra organización medieval, ya lo vimos desde Alfonso X el Sabio, que se crea, ¿no?, en 1273, siglo XIII, y pues tenía mucho poder, muchos privilegios y había que acabar también con la Mesta. Bien, esos son digamos, los privilegios. Con respecto a la Constitución de 1812, bueno, esto lo leéis, que es una introducción, aunque dice cosas interesantes, porque, bueno, en primer lugar tenemos que subrayar que la ideología es liberal. Vale, esta Constitución se conoce como la PEPA,
¿vale? En el puzzle que me habéis hecho, algunos me habéis puesto que un personaje de la Guerra de la Independencia es la Pepa. Y no, a ver, la Pepa es la Constitución porque se aprobó el 19 de marzo, que es el día de San José, y como la Constitución es femenino, pues no se llama Pepe, sino que se llama la Pepa. Además, el Pepe era el propio José I, que le llamaban Pepe, ¿vale? Bueno, importante aquí, pues vamos a ver cómo va a haber una centralización político-administrativa, es decir, no hay autonomías, ¿vale? Aquí no se van a reconocer las autonomías, ¿de acuerdo? Bien, características fundamentales. Lo primero que tenemos que saber es que la soberanía es nacional, es decir, el poder reside en la nación. Ya veremos luego en la Constitución qué significa la nación. El sufragio, es decir, el derecho a votar es universal, pero es universal masculino, ¿vale? Es decir, las mujeres no votan ni de lejos. E indirecto, ¿vale? Esto de indirecto lo tenéis que mirar aquí abajo, que me voy a ir aquí abajo ahora, aquí, donde pone sufragio universal indirecto significa, lo voy a poner un poquito más grande, significa que está, digamos, estructurado en 4 grados. Lo tenéis aquí. ¿Qué significa esto de que está estructurado en 4 grados? Pues que el votante no vota al diputado de forma directa, sino que primero los vecinos parroquiales eligen a los electores parroquiales. Los electores parroquiales eligen a las juntas electorales de partido y las juntas electorales de partido eligen a las juntas electorales que tenéis ahí de las provincias, ¿vale? De tal manera que los diputados representan o vienen representando a cada una de las provincias, ¿de acuerdo? Yo no os voy a hacer estudiar estos nombres tan raros, ni en la EBAU tampoco os lo van a exigir, pero bueno, si os acordáis que el sufragio universal indirecto está estructurado en 4 grados o 4 niveles, ¿vale? Es decir, estos eligen a estos, estos eligen a estos y estos eligen a estos. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro lo que significa sufragio universal indirecto? Sí. Vale. Si fuera directo, es que el votante pues vota directamente a los diputados, ¿vale? Bien, aquí nos dicen que votaban los mayores de 25 años. Pues ya está. Vale, eso ahí lo dice, que elegían a unos compromisarios. Esos son los 4 niveles, ¿vale? Si queréis poner ahí a unos 4 niveles, pues o sea, a unos compromisarios divididos en 4 niveles, o en 4 grados, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Y por último, esos compromisarios, es decir, esos 3 niveles elegirían al último nivel, que serían ya los diputados. Vale, y os pongo ahí en un recuadro que para ser diputado tenías que tener un determinado nivel de renta, es decir, tenías que tener cierto dinero, si no, no podías ser diputado. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las ideas fundamentales que no se puede olvidar es la división de poderes. Vale, aquí sabemos los 3 poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo pertenece a las Cortes unicamerales, es decir, los diputados se reúnen en una sola cámara, ¿de acuerdo? Y representan a la nación, claro, los diputados son los representantes de la nación. Vale, el poder ejecutivo corresponde al rey, es decir, el Poder Ejecutivo lo que significa es que se encarga de ejecutar las leyes, ¿vale? ¿Cómo controla el rey el Poder Ejecutivo? Pues por medio de los ministros. Si decís secretarios, me da igual. Si decís ministros, también. Yo, hombre, a ver, la palabra histórica es secretarios, pero yo creo que os vais a enterar mucho mejor si decís ministros, ¿vale? Y os lo van a dar igual porque en algunos libros aparece como ministros, ¿vale? Entonces, es el rey el que elige a los ministros, ¿de acuerdo? Es el rey el que elige a los ministros, ¿vale? Digamos que sería el gobierno, ¿vale? El rey elige al gobierno. Vale. Otro poder que tenía el rey era podía intervenir en las leyes. Tenía el derecho de iniciativa, eso significa que cuando se quería, digamos, promover una ley, ¿vale? Primero hay que discutirla, pero el tema propuesto lo proponía el propio rey. Podía, ¿eh? O sea, también los diputados, lógicamente, que eran los que tenían el peso en ello, pero también el rey podía tener el derecho de iniciativa. Y fundamentalmente, este derecho es fundamental. El derecho de veto. Vetar algo significa anular algo. Es decir, que si el rey veía alguna ley que no le gustara, ¿vale? Pues podía anularla. De tal manera que se tendría que modificar esa ley, ¿vale? Tenía un máximo de vetos.
¿vale? Bueno, y por último, la sanción de las leyes. ¿Qué significa esto? Sancionar algo, poner aquí una flechita, significa aprobar, ¿vale? En derecho, cuando se habla de sancionar la Constitución, cuidado, no está eliminando ni castigando nada, está aprobando algo, ¿vale? Es decir, sin la aprobación del rey, es decir, si sale una ley que ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara, de los diputados, tenía que ser sancionada por el rey, tenía que ser firmada. Si el rey no firmaba esa ley, de momento, pues esa ley no era válida, ¿de acuerdo? Era como el último requisito, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bien. Sí. Por último, tenemos el Poder Judicial, que bueno, que estaba en manos de los tribunales, ¿vale? Y también aquí, como veis, los jueces los elige el rey. Es decir, que veis que el rey tiene un poder importante. Aquí os he puesto esto, que el rey no puede disolver las cortes, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se producen unas elecciones nuevas, pues las cortes, es decir, las cortes, digamos, en funcionamiento tienen que disolverse, es decir, tiene que acabar para que cuando surja una nueva legislatura, pues se haga una votación y el gobierno, o sea, los diputados cambien. Y luego, en función de esos diputados, pues el rey hemos dicho que elegiría el gobierno, sus ministros. ¿De acuerdo? Vale, pues eso tiene que quedar muy clarito, lo de la división de poderes. Vale, el sistema de gobierno, pues nada, es una monarquía constitucional hereditaria y Fernando VII es el único rey legítimo. Pero os pongo aquí que el rey no estaba ahora mismo en España, el rey estaba en Bayona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto se está aprobando sin que el rey lo sepa, ¿vale? Bien, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿vale? Aquí lo tenéis. Por lo tanto, eso significa que si todos somos iguales ante la ley, pues los privilegiados no tienen una jurisdicción o un tipo judicial diferente, ¿vale? Somos todos iguales en teoría. Vale, luego esto también es importante, los derechos y libertades individuales, ¿vale? Que vamos a ver cómo cuando estudiemos el reinado de Isabel II, pues los moderados van a tener libertades individuales pues muy flojitas, o sea, muy poquitas, bueno, muy estructuradas, y los progresistas pues van a querer más derechos y libertades. Los deberes, claro, como hoy en día existen derechos y libertades, pues también tenemos deberes en la Constitución del 12. Por ejemplo, ahí tenéis, en el caso de los impuestos, pues la contribución única de todos los ciudadanos. Si os dais cuenta, ya no se habla de vasallos, de súbditos, se habla de ciudadanos, ¿de acuerdo? Los deberes, pues lógicamente obedecer las leyes, respetar las autoridades, contribuir a la hacienda, defensa de la patria, bueno, pues en fin, cosas lógicas. Y por último tenéis ahí el Estado confesional católico, es decir, religión católica de forma obligatoria y prohíbe cualquier otra religión. Y claro, vais a decir, pero ¿cómo es posible? Si están aquí los liberales ya, pero os dije que un tercio de los diputados de las Cortes de Cádiz eran clérigos. Por lo tanto, cuando se estaba discutiendo todos estos temas, pues presionaron para que la religión fuera la religión católica. Además, tenían también estos privilegios, digamos, bueno, privilegios no, estos derechos, digamos, eclesiásticos, ¿vale? Es decir, podían tener la censura eclesiástica para escritos eclesiásticos, es decir, tenían el poder de si un eclesiástico pues lanzaba un escrito que no se digamos, se circunscribía al discurso de la Iglesia, pues podía ser censurado. También existían tribunales eclesiásticos para juzgar a los miembros de la Iglesia, es decir, que la Iglesia aquí tiene bastante poder. Vale, y por último tenemos el balance general. En el balance general, lógicamente, lo primero que tendríamos que decir es que fue la primera Constitución española, ¿vale? Porque el Estatuto de 1808 no vale. No vale, vamos, no es una Constitución, ¿vale? Bien, y aquí tenéis, digamos, lo que tendríais que poner en la EBAU, en el texto EBAU, los periodos de vigencia, es decir, cuándo estuvo en funcionamiento esta Constitución, ¿vale? Pues lógicamente se va a aprobar en 1812, pero cuando venga Fernando VII, cuando lo vamos a ver ahora, en 1814, lo que va a hacer va a ser anular la Constitución. Luego dice aquí que derogada por Fernando VII, solo estuvo en vigor en el trienio liberal, ¿vale? Durante su reinado, y luego entre agosto del 36, porque va a haber un motín, una revolución, y julio del 37 con el levantamiento de los sargentos de la granja, que lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, eso en el comentario de texto habría que desarrollarlo un poquito más. Como todavía no lo hemos visto, porque lo vamos a ver en el tema siguiente,
pues entonces cuando yo os ponga ya el comentario corregido, pues veréis que esta parte está un poquito más desarrollada para que tengáis un comentario completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Bueno, pues aquí tenéis esto. Este es el texto que tenéis, que habéis comentado. Bueno, a ver, de aquí, a ver, yo lo voy a explicar más o menos rápidamente. A ver, yo aquí lo que pondría, lo que son las Cortes Generales y Extraordinarias, a ver, donde pone extraordinarias, son extraordinarias, podéis ponerlo ahí, porque, a ver, nos está hablando de que son las Cortes extraordinarias, no la Constitución, ¿eh? Las Cortes son extraordinarias. ¿Por qué? Pues digamos que podríamos poner aquí lo siguiente. La reunión de las Cortes se produce en un momento extraordinario o fuera de la normalidad. Y entre paréntesis ponemos cuál es ese momento fuera de la normalidad. ¿Qué está ocurriendo? A ver qué me lo dice. ¿Qué está ocurriendo Está cuando... ocurriendo la guerra de independencia. Exactamente, está ocurriendo la guerra de la independencia. Así que ponemos entre paréntesis la guerra de la independencia. ¿Vale? Por eso son cortes extraordinarias, porque se han reunido de forma no ordinaria. ¿Vale? Bien. Vale. Luego, yo pondría, a ver, en los artículos del 1 al 3, pondría aquí un corchetito, a ver, del 1 al 3 pondría que ahí lo que se habla es de la nación y la soberanía, ¿vale? Y constantemente pues aparece la nación española, la soberanía. Así que tendríais que explicar qué es lo que dicen esos tres artículos sobre la nación y la soberanía. Pues la nación os dice que, fijaos, que corresponden, son españoles, todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, no solo los de la península ibérica, sino que también los de las colonias, ¿vale? Y nos dice aquí que la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna persona o familia. Vale, hasta este momento el país, digamos que había sido propiedad, es decir, propiedad patrimonial de los Borbones de España, ¿vale? Y aquí nos explica la soberanía. Reside esencialmente en la nación. Ese esencialmente es importante, no hace falta que lo apuntéis porque cuando lo comenté, cuando tengáis el comentario ya lo tendréis. Lo de esencialmente es porque el rey va a tener mucha participación por lo menos, ¿vale? Ya hemos visto el derecho de veto, vamos a ver el derecho de iniciativa, nombra a los ministros, por eso no solo reside exclusivamente en la nación, o no solo dice reside en la nación, sino que reside esencialmente en la nación, ¿vale? Bien. En segundo lugar, yo pondría los artículos 4 y 8, ¿vale? Los artículos 4 y 8, o un corchetito ahí, y yo ahí hablaría o pondría ahí, se habla de derechos y deberes, ¿vale? Entonces, pues los localizáis, los leéis cuáles son, pues aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Contribuir en proporción a sus saberes para los gastos del Estado. Eso es una obligación, ya hemos visto en la Constitución que tienen que contribuir todos los ciudadanos, ¿vale? Bien, aquí en el comentario ya os dije que no hace falta poner las líneas porque los propios artículos nos sirven para localizar las ideas, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 12 fundamental, ¿vale? Ahí lo tenéis, que nos habla de la religión católica, perpetuamente la católica, apostólica y romana, ¿vale? Entonces, el Estado es confesional y no se permite ninguna otra, ¿vale? Entonces, aquí podríais hablar de la importancia que tiene ese tercio de los diputados que son clérigos, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 13 suele ser el más complicado de comentar o por lo menos os soléis olvidar y se habla de la felicidad, ¿vale? Esta es una idea ilustrada, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo del gobierno es la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Es una idea de los ilustrados. Daos cuenta que la Constitución de 1812 está muy cerquita del tema anterior que hemos estudiado del siglo XVIII, cuando estábamos viendo las ideas ilustradas. Bueno, pues la felicidad es una idea ilustrada, fundamental, ¿vale? El artículo 14 nos habla de cómo va a ser la forma del Estado. Pues va a ser la forma del Estado una monarquía moderada hereditaria,
¿vale? Una monarquía moderada, hereditaria. Y luego los artículos 15, 16 y 17 también los tendríais que agrupar porque aquí de lo que se habla es de la división de poderes, ¿vale? Lógicamente, poder legislativo, es decir, hacer las leyes, pues reside en las Cortes con el rey, ¿vale? Importante. El artículo 16, es decir, el ejecutar las leyes, corresponde al rey. Y el 17, el de la potestad de aplicar las leyes en causas civiles, es decir, el poder judicial, el 17, pues corresponde a los tribunales. ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos Sí, claro? sí. Sí. Bueno, Sí, No, a viene ver, siendo, ya, viene siendo del 14 al 17 el reparto de poderes, básicamente, ¿no? exactamente, división de poderes. Tenéis que utilizar conceptos históricos. 15, 16 y 17, división de poderes. ¿Vale? Poder legislativo, el 15, el 16 el poder ejecutivo, ejecutar las leyes, y el 17 es el poder judicial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, Vale. vamos a empezar entonces ahora el reinado de Fernando VII. Y el reinado de Fernando VII se va a caracterizar por la lucha, aquí os lo pongo, entre liberales y absolutistas. ¿Vale? Vamos a tener 3 fases dentro del reinado de Fernando VII. Ya sabemos dónde está. Él se fue pues en 1808, en marzo de 1808, abril, por ahí, se fue a Bayona, ya sabemos, con su padre, porque querían que Napoleón interviniera en, digamos, en la disputa que tenían, ¿no? Entonces se van al Palacio de Marrac, o sea, al castillo de Marrac, allí en Bayona, y al final, pues Napoleón aprovecha la situación y coloca a José I como rey de España. Bien, ya hemos visto las fases de la Guerra de la Independencia, cómo Napoleón comienza a cagarla a partir de 1812, que es cuando se dedica a invadir Rusia, y en 1800, a finales de 1813 no tiene más remedio que firmar la paz y permitir que Fernando VII regrese a España. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos que Fernando VII, por hablar un poquito de él, que es hijo de Carlos IV y María Luisa de Palma, que tuvo esta gente pues 14 hijos, ¿no? Y bueno, él va a tener 4 esposas realmente. Y con la última, con María Cristina de Borbón, dos Sicilias, o María Cristina, va a ser con la única mujer, con la cuarta, con la que tenga descendencia, que va a ser la famosa Isabel II y su hermana Luisa Fernanda. Vale. Eh, ya sabéis que, bueno, os conté en cuarto de la ESO, el problema que tenía Fernando VII, tenía un problema en el pene, ¿no? La macrosomía genital, es decir, tenía un pene enorme y, bueno, pues tuvo muchos problemas para poder concebir hijos. Finalmente sí que pudo hacerlo con su cuarta mujer, pero las otras 3, pues no pudo. sí, Sí que tuvo pero embarazo. Sí, tuvo un hijo que murió también con 4 meses, ¿vale? Tuvo un hijo con otra mujer anterior, pero no sobrevivieron, ¿vale? Tuvieron 2 hijos que con la segunda mujer, que recordar, con María Luisa de Braganza tuvo 2 hijos, pero uno muere a los 4 meses y el otro murió, y además en la cesárea murió la mujer, y bueno, él lo pasó mal. Entonces, la única hija que va a tener Fernando VII, que va a sobrevivir y que va a tener edad adulta, va a ser con la última mujer, ¿vale? Con la señorita María Cristina. Ya os he dicho que tenía ese problema de macrosomía genital. sí, Se para que dice que para que pudiera tener pues hijos pues bueno muy fuertes, pues se necesitaba pues una especie de almohadilla. exactamente, exactamente. Necesitaban buscar la posición. De hecho, bueno, la señorita María Cristina, cuando vio a aquel miembro en la primera noche de bodas, pues, bueno, las crónicas nos dicen que se meó encima directamente, ¿vale? Eh, Era un problema de Estado, tenían que tener descendencia. Luego, además, también era su sobrina, bueno, se casó con varias primas. Y nada, parece ser que necesitaba ese pene para estar, digamos, erecto, para que pudiera concebir la penetración hasta medio litro de sangre. Y claro, había muchas ocasiones en las que pues no se producía. Y al final, pues bueno, al final, pues lógicamente tuvo a su hija Isabel II, que es la que vamos a estudiar en el tema siguiente. Bueno, dicho esta anécdota, porque esto tampoco hace falta que lo estudiéis ni que lo sepáis, pero bueno, como curiosidad.
Bueno, pues aquí nos dice la primera etapa del reinado de Fernando VII va a ser el sexenio, digamos, absolutista. Yo lo de restauración, yo pondría simplemente sexenio absolutista, ¿vale? Es lo que... Y así ya vais a saber el año o los años que abarca, ¿vale? A partir de aquí sí que tenéis que, digamos, controlar un poco los años, ¿vale? Sexenio significa 6 años, por lo tanto, pues vale, 1814 a 1820, vale. Ya sabemos que Napoleón es derrotado en Waterloo en 1815, pero ya a finales de 1813 va a permitir que el señor Fernando VII regrese a España. Es ese Tratado de Valensay. Vale, aquí tengo que hacer una apreciación porque os he puesto aquí el 8 de diciembre. Yo borraría 8 y ahora, a ver si no atino a darle al 8, ahí. Quitar el 8 y poner simplemente diciembre de 1813. Si os dais cuenta, en las fases de la guerra hemos dicho que ese tratado se firma el 11 de diciembre de 1813. No es que esté mal el 8 de diciembre, sino que lo que ocurre es lo siguiente. El 8 de diciembre llegan al acuerdo de ese tratado y el 11 de diciembre el señor Fernando VII lo firma. Entonces, por eso a veces aparece, no me he dado cuenta cuando lo estaba escribiendo y he puesto aquí el 8 de diciembre y en el otro el 11 de diciembre. Pero bueno, simplemente ponéis diciembre de 1813 y se acabó, ¿vale? Así que por ese tratado que no se os puede olvidar, yo lo pondría en amarillo, el Tratado de Valensay, pues Fernando VII recupera la corona, ¿vale? Bien. Entonces, pues nada, el rey comienza a tener noticias de lo que se ha estado haciendo en Cádiz, de tal manera que en lugar de ir a Madrid directamente, ¿vale? Que podría haberlo hecho, pues entonces se va a dirigir a Valencia. ¿Por qué a Valencia? Porque allí sabe que existen partidarios absolutistas, ¿vale? De tal manera que, bueno, se llama el deseado, ya lo hemos dicho en el Expuzzle, porque el pueblo español pues pretendía el regreso de Fernando VII, porque no querían a José I, pero claro, una vez que ya ha terminado la guerra, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, él se va directamente no a Madrid, sino a Valencia, porque sabe que allí tiene partidarios absolutistas, ¿vale? Y allí, pues un grupo de diputados absolutistas le va a entregar lo que se conoce como el manifiesto de los persas, ¿vale? Aquí lo tenéis, importante, el manifiesto de los persas, ¿vale? Bien, y en ese manifiesto de los persas, bueno, en el número 31 se explica por qué se llaman manifiesto de los persas, porque había una tradición entre los antiguos persas que tras un periodo de 5 días de anarquía, pues bueno, lo leéis un poquito, pero vamos, lo que quieren hacerle ver a Fernando VII es que con las Cortes de Cádiz había habido en España un periodo de anarquía. Bueno, eso es por lo que se llama así el manifiesto de los persas. Pero lo que le solicita a Fernando VII es que restaure el antiguo régimen y el absolutismo y acabe con lo que se ha hecho en las Cortes de Cádiz, ¿vale? Eso es lo que le van a pedir a Fernando VII. Fernando VII, claro, tiene que ver cuál es la situación que tiene, si tiene apoyos, ¿vale? Entonces, claro, por eso dice ahí que él valoró los apoyos y estando en Valencia se le va a presentar el capitán general de Valencia que pone a su disposición al ejército, ¿vale? Y se dirige a Madrid, ¿vale? Como capitán general de Valencia, se dirige a Madrid y ocupa Madrid. Y una vez ya que sabe Fernando VII que tiene el control total, pues lo que hace es expedir este decreto, que es el decreto del 4 de mayo y es el segundo texto EBAU que tenéis que desarrollar, ¿vale? Y aquí nos explica exactamente qué es lo que es. Con ese decreto del 4 de mayo, pues anulaba toda la obra de Cádiz, tanto los decretos como la propia Constitución. Podemos considerar, lo tengo aquí en amarillo, el decreto del 4 de mayo se puede considerar como un auténtico golpe de Estado del rey, ¿vale? Es discutible, ¿eh? Es discutible porque, claro, esto desde el punto de vista, digamos, de lo que entendemos hoy por un golpe de Estado con digamos, si algo ha sido aprobado por el pueblo, eso debe de ser respetado, ¿no? La soberanía nacional, pero claro, en esta época es discutible, ¿vale? Sin embargo, aparece en todos los libros y para que nosotros nos entendamos, es que el señor Fernando VII podemos decir que realiza un propio golpe de Estado, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir una durísima represión contra las personas
que, bueno, pues han realizado esos decretos y quienes han redactado esa Constitución, y bueno, pues muchos de ellos se tienen que ir, van a emigrar pues a Inglaterra, van a emigrar a otros lugares, ¿de acuerdo? Bien, y él pues va a poner el mismo orden que había cuando se fue, pues va incluso a restituir otra vez la Inquisición, va a restituir los privilegios a la nobleza y la Iglesia, etc. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que hace Fernando VII cuando regresa? Sí. Bien. Sin embargo, nos dice que en las ciudades, pues este movimiento liberal pues va a persistir, ¿vale? Va a persistir porque las ciudades sí que, claro, en las ciudades digamos que tenemos a la burguesía liberal, esos miembros de las Cortes de Cádiz que son los protagonistas, ¿no? Pues los funcionarios, abogados, que tienen ideas liberales. Por lo tanto, en las ciudades, digamos que digamos que va a ser más complicado acabar con eso, ¿no? Bien, así que va a haber a partir de entonces una serie de intentos de pronunciamientos militares en sentido liberal. Un pronunciamiento militar, cuando se habla de pronunciamiento, siempre lo va a dirigir un militar, ¿de acuerdo? Vale, pues va a haber varios pronunciamientos, ¿vale? Ahí tenemos algunos, el de Espoz y Mina, el de Porlier, pero el que no se os puede olvidar es el pronunciamiento del coronel o del teniente coronel Rafael Riego, ¿vale? O Rafael del Riego, Rafael Riego, me da igual cómo lo digáis, ¿vale? Que curiosamente había sido ordenado por Fernando VII con un ejército para que fuera a las colonias americanas porque allí había comenzado a rebelarse y a pedir, digamos, la emancipación o la independencia de España, ¿vale? Que lo analizaremos en el último bloque. Así que este Rafael Riego va a ser el que, digamos, dé un golpe de Estado, que no es otra cosa, un pronunciamiento militar no es otra cosa que un golpe de Estado, ¿vale? Y va a obligar a Fernando VII, porque va a tener éxito, a jurar la Constitución de 1812. Por lo tanto, tenemos que la Constitución de 1812 vuelve a estar vigente, por eso ahí la pregunta, periodos de vigencia, entre 1820 y 1823, que es el trienio liberal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, nos quedan unos minutitos. Aquí os he puesto, digamos, para que sepáis cómo es la personalidad de Fernando VII, ¿vale? Porque también entra en el texto de Bau, ¿vale? Yo lo he puesto bastante desarrollado, pero tenéis que leerlo, tenéis que, cuando suba yo el comentario resuelto, tenéis que fijaros muy bien en cómo se habla de la personalidad de Fernando VII, porque tenéis que comentarlo en el texto de Bau, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un esquema, más o menos, se habla del golpe de Estado, bien. Y comenzaría el trienio liberal. Bueno, pues aquí nos habla de que el trienio liberal, el señor Riego se alzó el 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan, en Sevilla. Tenéis que decir cuándo y tenéis que decir dónde, ¿vale? Importante. Y aquí nos explica cuándo se preparaba para embarcar y sofocar los movimientos independentistas de las colonias americanas, Vale, nos dice ahí que cuando la tentativa parecía fracasar, pues se produjeron levantamientos también en otros lugares y finalmente pues obligan a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Y fijaos cuál es y con esto ya terminamos, fijaos qué es lo que dejó escrito el señor Fernando VII. Pues marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Es decir, como un poco falsete, ¿no? Un poquito falsete en el sentido de que cuando ha llegado a Valencia ha lanzado el decreto del 4 de mayo por el cual se elimina toda la obra de Cádiz y ahora resulta que cuando le han apuntado con el mosquete, pues resulta que es el primero en marchar y yo el primero, ¿no? Por la senda constitucional, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis una pequeña biografía del Rafael Riego y vamos a ver en la siguiente clase cuáles son los logros del trienio liberal, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a aprobar? Y, importante también, cuáles son las diferentes tendencias o las diferentes posiciones o opiniones que vamos a tener en el trienio liberal. Esto que pone aquí de Álvaro Flórez Estrada, solamente pongo que lo leáis, ¿vale? Porque este sí que vamos a hablar de él en el próximo tema. Aquí simplemente quiero que leáis esto y listo, ¿vale? Pero no lo tenéis que estudiar, ¿de acuerdo? Así que guay, ¿vale?
ni esto tampoco, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. A ver, voy a De acuerdo. ir. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta.